Mi familia me abandonó de broma a 50.000 kilómetros de nuestra ciudad. 10 años después, mi padre apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos. Me llamo Daniel, y durante mucho tiempo creí que la palabra familia significaba seguridad. Crecí con mis padres, Roberto y Elena, y mis 2 hermanos mayores, Marcos y Iván. Yo era el menor, el que no discutía, el que se adaptaba, el que siempre escuchaba la frase, algún día lo entenderás. En mi casa las bromas pesadas eran normales. Mi padre las justificaba diciendo que así se formaba el carácter. Yo me reía, incluso cuando dolía, porque pensaba que el amor también era aguantar. Cuando cumplí 22 años, mis padres anunciaron un viaje familiar. Dijeron que sería algo especial, una sorpresa. Confié sin dudarlo. Viajamos durante días entre aviones y autobuses. Cada escala nos alejaba más de casa y yo empezaba a sentir una inquietud difícil de explicar. Llegamos finalmente a un lugar completamente desconocido, otro idioma, otra moneda, otra cultura. Estábamos a más de 50.000 kilómetros de nuestra ciudad. Bajamos del transporte y mi padre me pidió que sacara las maletas. Mientras lo hacía, escuché risas a mi espalda. Cuando me giré, vi a mi familia subiendo de nuevo. Pensé que era parte de la broma. Marcos levantó el pulgar y dijo que me relajara, que no exagerara. Las puertas se cerraron. El vehículo arrancó. Yo me quedé parado con las maletas en la mano, esperando que regresaran. No regresaron. Al principio pensé que volverían en minutos. Luego en horas. Después en días. Llamé a todos. Nadie respondió. Mi cuenta bancaria estaba casi vacía y mi pasaporte lo tenía mi madre. Ahí entendí la verdad, no era una broma. Me habían abandonado. Las primeras semanas fueron brutales. Dormí en hostales baratos, a veces en estaciones, a veces en casas de personas que apenas conocía. Trabajé limpiando platos, cargando cajas, haciendo cualquier cosa que me permitiera comer. No hablaba el idioma y aprendí a comunicarme a base de señas y errores. Lloré muchas noches, cuestionándome qué había hecho mal para merecer eso. Pensé seriamente en rendirme, pero algo dentro de mí se negó. No iba a desaparecer solo para facilitarles la culpa. Pasaron los meses y luego los años, y el abandono dejó de ser un evento para convertirse en una forma de vida. El primer año fue pura supervivencia. No había planes, no había sueños, solo días que había que superar. Trabajaba lo que apareciera, limpiando cocinas hasta la madrugada, cargando mercancía en mercados, haciendo turnos dobles por un salario que apenas alcanzaba para comer. Muchas noches me dormía con hambre, diciéndome que al día siguiente sería mejor, aunque no tuviera pruebas de ello. Durante ese primer año miraba el teléfono todos los días esperando un mensaje. Nunca llegó. El segundo y tercer año entendí que no iban a volver por mí. Dejé de revisar el teléfono con ansiedad y empecé a sentir algo peor, indiferencia forzada. Fue en ese tiempo cuando más me dolió entender que nadie de mi familia se había preguntado si estaba vivo. Me enfermé varias veces y no tuve a quién llamar. Aprendí a acompañarme solo en hospitales y a firmar documentos en un idioma que aún no dominaba. Cada cumpleaños pasaba sin llamadas, sin mensajes, sin recuerdos. Entre el cuarto y quinto año comencé a reconstruirme de verdad. Logré regularizar mis papeles, conseguí un trabajo más estable y alquilé un cuarto diminuto que, aún así, sentí como un triunfo. Empecé a estudiar por las noches, agotado, pero con una determinación que nunca antes había tenido. Ahí entendí que nadie vendría a rescatarme y que, si quería una vida digna, tendría que crearla solo. El sexto y séptimo año fueron de crecimiento silencioso. Cambié de empleo,
mejoré mis ingresos y empecé a destacar por mi disciplina. Nadie sabía de dónde venía ni lo que había pasado, y yo preferí mantenerlo así. Fue en ese periodo cuando conocí a Lucía. La conocí de la forma más simple posible, en el trabajo. No hubo romance inmediato ni promesas grandes. Solo conversaciones breves, cafés compartidos y silencios cómodos. Yo era reservado, desconfiado, y ella lo notó. Nunca me presionó. Nunca hizo preguntas incómodas. Solo estuvo ahí. Con el tiempo empezamos a salir. Al principio yo mantenía distancia emocional. Me había acostumbrado a no depender de nadie. Pero Lucía era constante. No desaparecía. No jugaba. Si decía que estaría, estaba. Eso, para alguien que había sido abandonado, significaba más que cualquier declaración de amor. Cuando finalmente le conté mi historia, lo hice esperando rechazo o lástima. No hubo ninguna de las dos cosas. Me escuchó sin interrumpir, sin juzgar a mi familia y sin minimizar lo que había pasado. Al final solo dijo que nadie merecía ser abandonado así. Ese día entendí que estaba frente a alguien diferente. Durante esos años ella fue testigo de mi reconstrucción. Me acompañó en noches largas de estudio, en fracasos laborales y en pequeños triunfos que para mí significaban el mundo. Nunca intentó ocupar el lugar de mi familia ni exigió algo que yo no pudiera dar. Su presencia era firme, tranquila y honesta. Gracias a ella aprendí que el amor no duele, no se va sin avisar y no necesita pruebas constantes. Fue con Lucía que empecé a construir algo parecido a un hogar. No uno heredado, sino uno elegido. A su lado aprendí a confiar de nuevo y a creer que era posible tener estabilidad emocional sin miedo a que desapareciera de un momento a otro. El 8º año marqué un punto de quiebre. Me di cuenta de que ya no sentía rencor constante, sino una calma firme. Abrí un pequeño negocio con los ahorros de años de trabajo duro. Fracasé al inicio, volví a intentarlo y, finalmente, funcionó. Por primera vez, tuve algo propio que nadie podía quitarme. Algo que había nacido del abandono, pero que ya no giraba alrededor de él. Durante el 9º año confirmé que mi familia realmente había desaparecido de mi vida. Ya no esperaba explicaciones ni disculpas. Había construido rutinas, relaciones y metas que no los incluían. Entendí que el silencio de ellos también era una respuesta y aprendí a vivir con ella sin que me doliera todos los días. Al llegar al 10º año, mi vida era estable y tranquila. Tenía un trabajo sólido, un negocio que crecía y una red de personas que me apreciaban por quien era. Había formado una familia elegida, una basada en respeto, constancia y lealtad, no en sangre. 10 años después de aquel abandono, mi vida era estable y tranquila. Una noche cualquiera, alguien tocó a mi puerta. Al abrir, vi a un hombre envejecido, con los hombros caídos y los ojos llenos de lágrimas. Era mi padre, Roberto. Tardé unos segundos en reconocerlo. Me pidió perdón. Dijo que todo se salió de control, que pensaron que regresaría solo, que fue una broma estúpida que se convirtió en tragedia. Me contó que durante los años en que no supieron nada de mí, mi madre, Elena, había sufrido un infarto. Sobrevivió, pero quedó marcada por el miedo y la culpa. Dijo que preguntaba por mí constantemente, que cada aniversario del viaje se encerraba a llorar pensando que quizá yo había muerto en algún lugar lejano. También me contó que mis hermanos se distanciaron, que la casa se volvió silenciosa y que la familia, tal como la conocíamos, se rompió. Lo escuché sin interrumpir. No sentí odio. Tampoco alivio. Cuando terminó, le dije algo con calma, sin levantar la voz. Le dije que el abandono no fue una broma para mí,
que durante años sobreviví solo mientras ellos seguían con su vida. Le expliqué que había construido todo lo que tenía sin ellos y que, aunque lo perdonaba como persona, no estaba dispuesto a devolverles un lugar que perdieron por decisión propia. Mi venganza no fue gritarle ni humillarlo. Fue mostrarle que había triunfado sin su apoyo, que estaba en paz, que no lo necesitaba. Le deseé suerte y cerré la puerta. Hoy sigo adelante con una vida plena. Aprendí que la superación más grande es vivir bien después del abandono y que la venganza más elegante es no permitir que quienes te rompieron vuelvan a tener poder sobre ti.